Ya, entonces vamos a comenzar a trabajar con lo que sería la creación entonces de la API, pero utilizando entonces clases. Prácticamente, insisto, es lo mismo, o sea, van a ver el mismo resultado para lo que sería entonces la aplicación final. No vamos a ver grandes diferencias, pero acá la diferencia va a ser que vamos a partir creando una clase. Anteriormente acá teníamos una función. Esto no significa que por tener una clase no existen las funciones, sino que se utilizan de manera un poco diferente. Por ejemplo, vamos a crear una clase que se llame empleado list para seguir un poco el nombre anterior. El acá arriba se llama empleado-list. Acá le voy a poner empleado list directamente todo junto. Ahora, para que esto no funcione, vamos a necesitar un argumento adicional que le vamos a pasar acá dentro de los paréntesis. Entonces vamos a hacer una nueva importación. Acá tenemos entonces lo que sería API View con este decorador, ¿cierto? Que sería entonces el que usamos para agregarle arriba. Pero existe un decorador que también, perdón, existe otra instrucción que también se llama API View, pero es un poquito distinto. Esto es solo para las clases. Vamos a poner aquí un comentario solo para hacerlo con clases. Y en este caso sería from Django, perdón, from res guión bajo, guión bajo, frame work punto views, justamente el que me estaba apareciendo ahí, ese es el que tenemos que agregar. Import, y es API, pero con la API, en este caso mayúsculas, y la V también sería mayúscula. Este sería el nombre que utilizaríamos nosotros. Prácticamente es igual, va a ser prácticamente la misma instrucción, pero ahora esto ya no va a ser un decorador, sino que va a ser un argumento que le vamos a pasar a nuestra clase. Así que vamos a copiar ese valor o esta importación que acabamos de hacer, el API View, con la A, la P, la I y la V en mayúscula, y vamos a bajar y la vamos a agregar entonces acá como argumento que recibe. Entonces ahí tendríamos lo que sería el empleado list. Ahora, ¿cómo programo el método get? ¿Cómo le voy a decir si está el método get, el método post, etcétera? Bueno, ahora nosotros lo que hacemos es definir nuestros métodos. Entonces vamos a hacer una función que se va a llamar def y va a recibir el método get. Literalmente es simplemente el verbo ahora, que nosotros lo pasábamos antes como decorador o lo preguntábamos con el request, ahora lo creamos acá como una función dentro de una clase. O en realidad como un método dentro de la clase, porque las clases tienen métodos, no tienen funciones. Y ahora vamos a agregar acá un par de argumentos, le agregamos el argumento self, le agregamos el request y ahora hacemos exactamente lo que teníamos antes. De hecho, ahora no cambia nada. Si queremos leer, por ejemplo, todos los empleados, va a ser igual a empleado.object.all entre paréntesis y aquí vamos a obtener, vamos a ir dejando en los comentarios todos los empleados de la base de datos. Se mantiene exactamente igual. También arriba usábamos acá, voy a abrir esto, el serializador, ¿cierto? Y le pasábamos ahí que el serializador le pasábamos los datos que teníamos recién y le decíamos que podían ser muchos. Y posteriormente respondíamos con serializer.data. Y en realidad es exactamente igual acá. Así que vamos a copiarlo para hacerlo un poquito más sencillo y lo vamos a pegar. Y ahí vamos a tener entonces ya lo que sería nuestro método get listo y programado. O sea, la única diferencia es cómo se definen los datos inicialmente. Acá, como es una clase, defino la clase, le paso el argumento, y acá defino el método, en este caso el método get, que voy a utilizar. Vamos a crear entonces la URL de este método para probar que realmente funciona, porque como es una clase, esto puede funcionar un poco diferente. Entonces, nos vamos al método URL, y en el método URL, ahora nosotros no vamos a poder importar la vista de esta manera, entre comillas. O sea, la vamos a poder importar, pero vamos a tener que hacer una pequeña diferencia. Vamos a agregar un nuevo path, vamos a agregar paréntesis, le vamos a poner entonces acá, entre comillas,
y le voy a poner C empleados. Ya, para la C va a ser en este caso para determinar qué era la clase. Clase empleados, API le voy a poner, C empleados API, slash. Y para llamar a la función, o para llamar al método, no, perdón, para llamar a la clase, le vamos a decir que sería empleado list, así se llama entonces mi estructura, ¿cierto? Acá se llama, perdón, acá le pusimos como nombre empleado list. Vamos a la URL, tiene que ser exactamente el mismo nombre, pero como esto no es una función, no es un método, le tenemos que agregar el argumento as-view y pasarle los paréntesis. Esto viene porque acá arriba nos explica cómo trabajar con una clase y cuando nosotros importamos clases se importa siempre con el as-view y es respetar simplemente eso. Vamos a probar que este método funcione. Vamos a ejecutar acá el proyecto. Puede ser que me dé error por la base de datos porque creo que la había borrado. Voy a chequear si es que no me da ningún error. No sé si me dé algún error por la base de datos, si es que hay alguna diferencia. Ahí estaría entonces la ruta. Y vamos a ver si hay alguna diferencia con la API anterior. Cuando yo entraba a la API anterior ponía entonces slash empleados API y efectivamente acá hay una diferencia en los datos. Voy a corregir la base de datos. Tengo que tener alguna diferencia, habré creado en otra sección con alguna, quizá en vez de ponerle sueldo, creo que le puse salario en la otra sección. Voy acá entonces a phpMyAdmin para borrar y crear la base de datos de nuevo. Creo que fue ese el error que tengo. Ya, entonces acá tengo todas las bases de datos, las voy a seleccionar todas, las voy a borrar todas de la base de datos y una vez que tengo ya mi base de datos borrada, lo que tengo que hacer entonces es realizar acá la creación de la base de datos, que era rrhh. Le damos acá en crear. Y lo que voy a hacer a continuación entonces es ejecutar nuevamente la base de datos. Entonces crearla, acá sería Python manage.py. Migrate, porque ya tengo todas las migraciones hechas, así que solamente aquí me interesa crear esto. Así que hago el migrate y nuevamente ejecuto el room server. Ahora sí, cuando ingreso acá a mi base de datos, me dice que no tengo empleados por el momento y debiese agregar acá un empleado. Voy a agregarlo desde acá para que sea un poquito más sencillo el primero y el resto lo vamos a agregar desde acá sin ningún problema. Entonces le voy a dar acá en insertar. Vamos a agregar entonces el número 1 que sería Juanito Muñoz, que sería juan@muñoz.cl y su sueldo sería entonces de 5.000. Continuamos. Tenemos nuestro primer dato insertado. Acá lo podemos ver que efectivamente está presente. Si yo insertaba datos desde acá, funcionaba. Esta es la versión antigua, ojo con eso. La versión nueva que hemos creado, vamos a ver ahora la diferencia. Se llama C empleados API. La única diferencia es que ahora tiene una C adelante. Si pongo slash, le paso la API y ven alguna diferencia en la API, ninguna en realidad. O sea, se va a ver exactamente igual. Van a consumir la API de la misma manera, simplemente cambia la estructura que estoy utilizando. Antes tenía acá lo que era eh, utilizando un decorador, reconociendo cuál era el método que le estaba llegando, y ahora en realidad lo que tengo es que tengo una clase con esta importación que habíamos hecho de API View, y ahora voy definiendo cada método de manera independiente. Consulta, ¿cómo se haría ahora el método post con esto? ¿Qué tendría que hacer? Siguiendo la misma lógica, ¿qué escribiría acá? ¿Qué habría que hacer para el método post? Simplemente definimos nuevamente un método llamado post. Ponemos acá entonces lo que serían los paréntesis, método self de nuevo, request, dos puntos, y la lógica sigue siendo exactamente la misma. Por lo tanto, para hacerlo un poquito más rápido, voy a subir, voy a copiar acá el método post, literalmente es exactamente igual, y lo voy a pegar acá.
En la evaluación ustedes van a tener la opción de elegir con cuál opción trabajan. Si les prefieren trabajar con clase, hay muchas personas que prefieren trabajar por clase porque así lo ven de esta manera mucho más ordenadito. Y otros en realidad prefieren, no, prefiero hacerlo todo en una sola función e ir definiendo y buscando cuál es el método que estoy utilizando. En realidad, a mí me da lo mismo cómo lo hagan. Lo importante es que lo hagan bien. Así que ahí está, método post, listo. Si voy acá, actualizo, ahora veo que acá está el método post para insertar un dato. Vamos a insertar entonces, por ejemplo, un segundo empleado para ver que esto funciona bien. En vez de Juanito va a ser Pedrito. Pedrito apellido López podría ser. Entonces su correo sería p@l.cl. Y si le damos acá entonces en post, insertamos y acá me dice que el dato fue creado, o sea, sigue funcionando de la misma manera. Si voy al empleado list, acá efectivamente veo los empleados sin ningún problema. Esta sería, arriba tienen que ver la ruta que dice C, empleado. Esta es la versión con clase y esta es la versión sin clase. O sea, prácticamente es idéntico. No hay diferencias visuales acá, al menos en lo que sería la estructura. Si se fijan, diferencia yo no veo, a excepción de que, bueno, ahí los nombres, uno dice empleado y el otro dice empleado list, pero prácticamente es igual. Acá me dice que tiene el método get, porque en realidad, perdón, acá dice option post yes, acá dice get post here option, ahí podríamos ver una leve diferencia, pero más allá de eso, en realidad no hay diferencia más que en el orden. Les voy a dar unos minutos para que ustedes intenten ahora, y yo después voy a mostrar la solución, de que hagan ahora la segunda parte, o sea, la parte cuando le pasan un argumento a una clase. Entonces, intenten ustedes hacer ahora el método get, el método put y el método delete, pero pasándole un argumento para que puedan obtener, actualizar y eliminar el empleado. Ya, intenten realizarlo y lo vamos a chequear a continuación. Para que puedan llevar a cabo las siguientes funciones, van a necesitar lo siguiente. Primero hay que definir una clase, lo voy a explicar hasta cierto punto y después lo continúan ustedes el resto. Vamos a definir entonces primero la clase, que a la primera la habíamos puesto entonces, voy a respetar más o menos los mismos nombres, a la primera la había puesto entonces empleado list, entonces a la segunda le puse empleado detail. Entonces voy a respetar el mismo nombre, pero todo junto como lo hice anteriormente. Entonces, empleado detail. Le vamos a pasar exactamente el mismo argumento, API view, dos puntos, y antes de procesar cualquier cosa, este if que teníamos acá arriba, que sería la única diferencia en realidad, este try en realidad que está acá, no este if, perdón, este try para evitar que ingresen los demás elementos, ¿cómo lo programo ahora? Sería como lo único difícil en realidad acá, o lo único nuevo que quizás no conozcan. Para eso vamos a definir un método que se llame get-object y le vamos a pasar entonces aquí el mismo argumento, self, y le vamos a pasar entonces acá una primary key y acá agregamos lo que sería lo que estaba antes, el try catch. Entonces tendríamos el try y haríamos exactamente lo mismo de antes, así que voy a ir a copiar y pegar. Y el resto ya lo van a poder continuar ustedes sin problema. Así que voy a copiar esto acá y lo voy a pegar aquí donde está este try catch. Ahí prácticamente ya todo el resto es igual, no va a haber ninguna diferencia y ahora van a poder hacerlo funcionar sin problema y justamente con el try catch que habíamos usado nosotros la clase pasada. Ahora entonces definan el método get, el put y el delete. Ya prácticamente ahora sí es copiar y pegar y ir definiendo los métodos. Los dejo a ustedes para que lo hagan, los prueben inicialmente y después yo finalizo entonces el ejercicio. Siempre y tu Para padre finalizar de entonces Chile, el original, mi amor, claro que sí. Que pensó muñeca, jugar siempre conmigo, reírse a mis espaldas, pensó que era un dormido, Que yo no sospechaba que siempre se burlaba de mi amor y de mi cariño. mamacita.
probar, así que también sería válido sin ningún problema. Y eso es todo en realidad, no hay mayores diferencias con lo que hicimos anteriormente, más que saber cómo definir la clase y los métodos cuando corresponda. ¿Queda claro o no? ¿Se entiende lo que acabo de explicar? Ya, ahora eso sí falta algo. ¿Qué falta para que esto funcione y lo podamos probar? La URL. Entonces voy a ir acá, voy a prácticamente copiar y pegar el de arriba, porque son muy similares. Lo voy a pegar acá. Y le vamos a agregar entonces, igual que antes, el C, empleados API, para que se mantenga la misma ruta, perdón. Le pasamos la PK, pero acá el nombre cambia un poquito, porque el nombre era con la primera letra mayúscula, porque es una clase. Así que sería ahí. ¿Está bien ahí? Ah, perfecto. Punto as, guión bajo, view y los paréntesis. Perfecto. Lo único que tienen que recordar también, bueno, dentro de tantas cosas, es que si es una clase, le tienen que agregar el as-view. De todas maneras, eso está escrito acá arriba. No es algo que tienen que aprenderse de memoria porque lo pueden recordar de acá, pero obviamente tienen que recordar que las clases y las funciones se trabajan de manera diferente. Vamos a ver si esto funciona sin problemas. Me voy a mi vista, le paso un argumento, le paso el número 1 y funciona sin ningún problema. Aquí veo los datos del empleado sin problema. Vamos a actualizar, vamos a decir que Juanito ya no gana 5.000, ahora gana 4.990, le quitaron $10. Y si actualizamos, el dato se actualizó y ahora aquí está 4.990. Si lo quiero eliminar, lo puedo hacer desde acá arriba con este botón, eliminar, y el dato ya se eliminó. Si me voy a la lista de empleados, voy a ver que solamente ahora tengo a Pedrito y que Juanito ya no está dentro de la base de datos. O sea, prácticamente funciona todo de la misma manera sin ningún inconveniente. ¿Duda, consulta con el trabajo con clases o queda más o menos claro? Perfecto, entonces lo vamos a dejar hasta acá.